Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar donde nos vean, o del país, o incluso en diferido. Esta noche tenemos un gran invitado. Tenemos con nosotros una figura muy interesante del mundo del misterio y de la divulgación alternativa. Nos acompaña José Manuel Salafranca, creador de contenido de YouTube y divulgador, creando temas como la ufología de fenómenos paranormales y grandes incógnitas que aún rodean en nuestra realidad. A través de su trabajo, José Manuel ha conseguido reunir a una comunidad de personas curiosas por lo desconocido, abordando cuestiones que van desde los avistamientos de ovnis hasta testimonios de experiencias difíciles de explicar desde la perspectiva convencional. Su enfoque invita a la reflexión y al debate, explorando hipótesis que muchas veces quedan fuera de los canales tradicionales de divulgación. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer más de cerca su trayectoria, sus ideas y su visión sobre estos fenómenos que siguen generando tanto interés como la controversia. José Manuel, bienvenido y buenas noches. Hola, Juanfran, buenas noches. Buenas noches, Moira. Buenas noches. Ay, no recuerdo cómo te llamas. Xavi. Hola, buenas noches. Pues sí, la verdad es que me dedico a lo que has comentado tú y bueno, tengo mi canal de YouTube y allí expongo mis investigaciones, que también hago investigación, mis resultados y luego a las entrevistas. Muy bien. Buenas noches, Moira. Buenas noches, Xavi. Raquel está en el chat, que también es compañera del programa. Y sí, nuestro invitado, José Manuel, tiene un programa, si no recuerdo mal, creo que es Callback, ¿puede ser? Sí, Callback TV, que tiene con otro compañero. Y bueno, háblanos un poquito de lo que, en el principio, de lo que sueles hacer, para que la gente sepa cuál es tu función en divulgación y en las pantallas. Pues mira, en Callback Televisión hacemos un programa de hora y media, es información lo que damos y sobre todo ahora yo me di cuenta de que la ufología ha dado un bajón tremendo. O sea, la ufología parece que vaya a desaparecer porque nadie le presta atención. Le está prestando mucha atención la gente a los fenómenos parapsicológicos y se está dejando atrás una cosa que yo espero que pronto, no creo que sea Trump, pero algún otro será el que diga la verdad sobre la ufología, que ya es hora, ya toca. Sí, vamos a ver, yo pienso que hay mucha información sobre pilotos de avión, tanto militares como los convencionales, digamos los de Iberia y todos estos son públicos, que han visto avistamientos, ovnis, objetos no identificados, incluso algunos los han llegado a grabar, pero lo que es a pie llano, la gente de a pie llano no hay mucha información o no hay muchos investigadores que divulguen sobre ese tipo de temas, de fenómenos, lo tienen como muy tabú, muy secreto. Y también hay mucha gente que sale a la palestra diciendo que esos ovnis o esos avistamientos que tienen, sobre todo la parte de Andalucía, no son ovnis, sino son satélites perdidos que hay por el espacio, y esa controversia de unos con otros creo que es lo que pone en duda muchas veces a la gente sobre que puedan existir, no puedan existir o de dónde vengan. Yo te puedo decir que ahora es mucho más difícil saber lo que realmente es un ovni que hace 40 años, cuando los ovnis los veían pilotos de líneas comerciales, como por ejemplo Manuel Ruiz de Tejada o el piloto del incidente de Manises. Aquel pobre hombre, él dice que no tuvo miedo, pero las tuvo que pasar un poco regular. Y ya el Miguel Lenz, con las voces que le hablaban de niños, este decía que no
conocimiento un poco, pero a él le hablaban voces de niño y tenía la radio apagada y le hablaban a través de la radio, pero voces de niño. Y claro, tenía delante un aparato que decía que podía, o sea, que ocupaba todo el horizonte. A ir con un caza y ir a buscar un aparato que te ocupa todo el horizonte, pues imagínate tú, o sea, aquello tiene que, como mínimo, te tiene Tiene que imponer. que imponer, sí. Y luego a él lo han nombrado, eh, ¿cómo se llama? Un cargo muy importante de la defensa, eh, como el jefe de la defensa en cuanto a armamento y aviónica de estos aviones. Sí. Yo no sé si tú lo habrás oído, me imagino que sí, claro, porque fue un caso muy conocido. Yo, de hecho, la conocí en persona en un congreso de misterio que hicieron aquí en Alicante, en agosto concretamente, donde también estaba Pedro Amorós. A Próspera Muñoz. Ah, sí, sí, Próspera. Yo no he tenido oportunidad de verla y de hablar con ella, pero me dio rabia que no fuera mi canal. O sea, que me invitaran a hacer un par o tres de preguntas a un canal con el que yo no colaboraba, o sea, con el que yo colaboraba, pero no a poderla entrevistar. Y tengo su teléfono, su dirección, pero no, ya no veo que haya una necesidad grande de entrevistarla. Yo creo que esta señora ha dicho ya todo lo que tenía que decir y yo creo que de su caso ha aportado todo ya, todo lo que podía decir. Ya lo ha dejado sobre la mesa. Claro. Sí, yo lo único, la pena que tengo con esa mujer, que es de un pueblo muy cerquita de aquí, de donde yo vivo, ella es de Jumilla, aunque, sí. aunque vive en Alicante capital. Es que el día que la conocí, cayó un agua tremenda ese día y los invitados tuvieron que llevárselos enseguida a los ponentes, en nada más terminar, y me hubiera gustado hacerme una foto con la señora, con la mujer. Iba con un chico, no sé quién sería su hijo, su yerno, no sé quién era. Iba con un chico, la acompañaba a todos los sitios, porque la mujer ya tiene 80 y pico años. Claro. Pero se conserva muy bien, tengo que decirlo, tanto físicamente como mentalmente, porque explicaba todo al dedillo, todo, se acuerda de todo. Eso es lo que te iba a decir, que tanto física como mentalmente está como un cañón. Sí, sí, exacto. De hecho, el otro día hablando con José Requena, José Juan Requena, tiene mucha amistad con ella y con el que era su marido, su marido ya falleció, pues era íntimo amigo de José Juan Requena. Estuvimos hablando un día estrechamente de ella. Bueno, cuéntanos un poquito más sobre ti, sobre cómo empezaste. Dime. No, que quiero hacer una hincapié porque por primera vez no estoy de acuerdo con lo que dicen con respecto al que no se está hablando del tema de los ovnis. Creo que ahora se adosó el tema de la espiritualidad. De hecho, sí, es muy claro. común hablar de tengo canalizaciones de Pléyades, tengo canalizaciones de los arcturianos, vengo de Pléyades, vengo de Orión. Entonces creo que el tema de los ovnis ya es algo coloquial, o sea, no es que no se habla, es que se internalizó. Ya no se pone tanto en duda, ¿no? En todo el mundo espiritual. Sí, pero las redes las tenés infectadas de la meditación de Pléyades, de Orión. Por ejemplo, Pedro Romañú, que trabajaba para la NASA, ese hombre, pues que murió con 80 y pico, él se conecta constantemente con mucha gente. Entonces, no sé, yo creo que no es que no se habla, todo lo contrario, ya está dentro de la gente que está en la espiritualidad. Yo
yo me refería a que no se habla ni en los diarios, ni en la televisión, en las noticias, ni en ningún medio de comunicación se está hablando ya como se hablaba hace 40 años de un avistamiento ovni, como podía ser, bueno, los miles de avistamientos que había en España en los años 70. Hasta los años 80, España ha sido, yo creo que de los países que más avistamientos ha habido. Pero yo no en ningún momento he querido decir nada de que no se hablaba de ufología o de ovnis en tanto en cuanto a los bueno, llámalos habitantes de estos planetas o de estos lugares. El año pasado creo que fue que salió en el noticiero de Málaga las no sé cuántas luces que entraban en el mar. Eso lo viste, ¿no? Ya no interrumpo más. Era para decir, porque si no los de Vivi Amor me matan, ¿no? que están constantemente y recibiendo cartas pidiendo que dejen lo de la guerra. O sea, llevan semanas gente canalizando esto. Pero pues, ahora te voy a interrumpir yo. Cuando la guerra del Golfo, la guerra del 91, pasó exactamente lo mismo. Y en aquel momento yo era contactado. Acababa de dejar el mundo del contactismo hacía 2 meses. En noviembre lo dejé definitivamente. Llegué que luego lo contaré todo, y llegué a unas conclusiones que me hicieron dejar el mundo del contacto. Y bueno, el tema estaba exactamente igual que está ahora, o sea, con miles de contactados pidiendo la paz, pidiendo mucha tranquilidad, pero bueno, al final fue un acto de no destruirnos a nosotros mismos y de terminar la guerra, que aquella guerra fue por un país muy pequeño, de muy pocos millones de habitantes. Estoy hablando muy pocos, pero muy pocos de verdad. O sea, tendría 5 o 6 millones de habitantes, pero con mucho petróleo. Bueno, José Manuel, Andaban. Al tema. Al lío. Cuando tenías 20 y tantos años, si no creo mal recordar, trabajabas, estabas de comercial, ¿puede ser? Comercial, sí, o algo así más o menos. Y creo que fue más o menos en la época en que tú empezaste a tener algún tipo de contacto ufológico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mi contacto ufológico empezó yo no soy un contactado vamos a decirlo, de nacimiento. Yo soy contactado por pesadez absoluta mía. Porque yo leía libros de Benítez y Sisto Paz, el Omnis Deseos en la Humanidad, y yo veía que Sisto Paz era contactado, y yo decía, bueno, pues si este señor es contactado y total tiene 6 años en el libro más que yo digo, ¿por qué no puedo ser contactado yo? Y me tiré intentando el contacto pues como 3 años, alrededor de 3 años. Desde los 17 años creo que fueron desde los 15 años hasta los 18 años que conseguí el primer contacto. Y ahí, cuando conseguí el primer contacto, fue por unos amigos que tengo en Fraga, en la provincia de Huesca. Nos hicimos amigos en una alerta OVNI. Me dijeron dónde fallaba yo y dónde había que meter más, dónde había que meter más la llama, ¿no? Para contactar con estos seres.
Y bueno, yo lo que hice fue aprender una especie de mantras que lo hacíamos, en principio lo hacía yo solo y luego ya pues también aprendimos a cogernos de las manos, a hacer ruedas de energía, hacer una serie de cosas que yo no sé si las hacen los demás todavía. Yo creo que en aquella época era normal hacerlo, pero tampoco lo sé porque yo no tuve mucha relación con el resto de la gente, con el resto de contactados. Sí que conocí a Sixto Paz, conocí a varios contactados y bueno, o sea, conocerlos a ellos a mí me fue bien en cuanto a mi experiencia de contacto, porque yo lo que quería era contactar sin nada más, pero al juntarme con otro grupo de personas, en el que éramos 12 personas, las cosas de ir muy bien, pero contactar yo solo, pasaron a desmadejarse un poco, ¿no? A que la gente no prestase atención a los contactos que había que hacer y que debían de hacer ellos. Porque no, yo se los dije, yo digo, yo no voy a estar toda la vida contactando, no voy a estar toda la vida sin ir a la discoteca, no voy a estar toda la vida sin ir a un pub. Tenía yo 18 años y mis ganas de juerga las tenía intactas. Y claro, a los 18 años es lo que tienes ganas. O sea, no tienes ganas de otra cosa. Y bueno, un día se pidió una prueba física y vivimos a 100 kilómetros de Zaragoza y nos enviaron por la carretera de Zaragoza, la Nacional 232, hacia Zaragoza hasta un pueblo que se llama el Burgo de Ebro, y en aquel pueblo teníamos que parar y contactar a ver qué debíamos de hacer. Lo curioso de aquel viaje es que de ida hacia el Burgo de Ebro no nos encontramos, siendo viernes, no nos encontramos con ningún coche, ni de ida hacia el Burgo de Ebro, y me atrevería a decir que de vuelta tampoco, porque solo nos cruzamos con un coche y fue como 5 o 6 horas después. Y bueno, estábamos en el coche y yo inicié el contacto. Y yo oigo una voz de retorno que no sé si la estáis oyendo vosotros. No. No. Ya empezamos. A ver si está intentando conectar contigo. No, es que ha dicho estáis y yo digo ¿quién? Ya empezamos. Esto es normal en nosotros, José, no te asustes. No me asusto. Tú pon las máquinas, Juanfran. Hicimos un programa con la RedPod encendida, sí. ¿No, Juanfran? Tenía una RedPod, ¿no era? ¿Qué era? Una de las esferas de estas de luz, que son sensores de energía, que si las tocas se encienden, o si hay una vibración seca fuerte, también se enciende. Y sin tocarla, las dejé ahí encima de unos muñequitos que tiene mi nene en la habitación, y cada 2 por 3 se encendían solas. Yo decía, madre mía, aquí no estamos solos. Perdón, Juan Carlos, nuestro canalizador, que es de plena confianza, dice, yo también la escuché, la voz. Ahora lo ha dicho, ¿verdad? ¿Ahora lo ha dicho? Porque yo no estoy, para no distraerme, no estoy viendo los comentarios. Dice, sí, ahora, en este momento, sí la escuché. Juan Carlos es nuestro canalizador, nuestro maestro, o sea, que es plena confianza, no es un mindundi que aparece y dice, o sea, si él dijo que lo escuchó, lo escuchó. Nos está diciendo Juan Carlos una pregunta para José Manuel, y es, ¿cuál sería para ti la finalidad de contactar? Pues mira, para mí sería aprender.
aprender si los seres con los que contactas son más elevados que tú, tienen más años de experiencia que tú, y la única misión que tienen es la de enseñarnos. Y luego hay otra cosa que hay que tomarla también con cierto respeto, que es la que ellos no pueden entrar por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de las guerras y todo esto, no pueden entrar a detener una guerra o hacer algo así, porque el libre albedrío nuestro se iría a hacer puñetas. O sea, no podríamos, o sea, perderíamos el libre albedrío, vaya. Sí, pero una pregunta, yo te hablo desde el desconocimiento, yo te advertí, te lo dije en varias ocasiones, que yo no sé cómo va el tema de ufológico, porque no he estudiado, no me he dedicado a eso, me he dedicado más a la parapsicología y tengo muchas dudas, ¿no? Y a la hora de contactar contigo o con cualquier persona que contactan, lo hacen en presencia, como le pasó a Próspera Muñoz, que se le presentaron, o lo pueden hacer desde su planeta o desde cualquier sitio donde tú no los ves, pueden contactar contigo. Yo, por la experiencia yo no quiero decir que mis experiencias sean las mejores ni nada de esto, todo lo contrario. Por la experiencia que tengo, yo he contactado con gente que estaba en su planeta o en una nave espacial. No tienen por qué, porque me está volviendo loco el sonido este. Voy a tener que quitar los cascos. ¿Qué te dicen? No sé, es como si estuvieran hablando dos personas y están ahí y no callan. Ahora parece que han callado. Bueno, lo que te decía, que me he perdido. Ahora se me ha ido el santo al cielo. No, que te preguntaba que a la hora de contactar, si te contactan presencialmente, como le pasó a Próspera Muñoz, o te podían contactar a través de no sé, telepatía o como suele, no sé cómo lo harán. Sí, mira, yo empecé contactando por escritura automática. Yo hacía escritura automática. Pero con el paso del tiempo, la escritura automática, yo perdía el conocimiento. Entonces, el contacto, yo estaba muy tranquilo porque sabía que yo no lo inventaba, porque yo perdía el conocimiento. Y ya la tercera fase de mi contacto fue la de hablar, perder el conocimiento y hablar, como un trance que haces en una investigación paranormal, que alguien entra en trance. Pues eso es lo que me pasaba a mí. Y aquello fue, la verdad, que fue un momento para la gente que estábamos allí de decir, hemos llegado al máximo que podemos llegar para contactar con esta gente, porque poder hablar con ellos de tú a tú, a través de una persona, evidentemente, que yo nunca me enteré de los contactos, siempre me los tuve que leer después o escuchar las grabaciones después, o me decían las preguntas y me contaban luego las respuestas. En fin, yo para eso, si bien hice un servicio al grupo al contactar, también perdí mi oportunidad de aprender como aprendieron ellos. Luego me explicaban lo que había pasado, lo que habían dicho, pero no era lo mismo. Y bueno, vamos a seguir con el tema del viaje. La verdad es que es muy interesante. Cuando llegamos al Burgo de Ebro, yo me puse a contactar, entonces no entraba en trance, lo hacía por escritura automática y llegamos a la puerta una puerta grande en un camino,
y nos dijeron que andásemos unos 500 o 600 metros más adelante porque allí había un cementerio. Y yo no sé si lo había o no, pero nos dijeron, hola, quien sea que me está hablando, me está volviendo loco, ¿eh? Un cementerio y que no era posible hacer un contacto allí o sea, normal, ¿no? O sea, porque estas entidades fallecidas podían entrometerse en el contacto o falsificarlo, o sea, falsificarlo no, interponerse en el contacto. Total que andamos otros 600 metros, nos dijeron que allí sí, que podíamos contactar y ya contactamos. En el Cañiz nos preparamos unos bocadillos, nos dijeron una cosa muy importante, que hiciésemos caso a las indicaciones horarias, que a las 9:30 saliésemos de la noche, saliésemos de Alcañiz, que es mi ciudad, hacia el Burgo de Ebro. Y una vez en el Burgo de Ebro, después de contactar, nos comimos los bocadillos que habíamos comprado previamente y entonces nos volvieron a decir que saliéramos del coche porque estábamos metidos dentro de un coche para contactar los 4 que íbamos en 2 coches. Y bueno, lo que hicimos fue salir del coche y nos dieron la orden de caminar durante 15 minutos, esperar durante media hora y volver el camino que habíamos recorrido, que debían de ser otros 15 minutos. Bueno, nosotros nos habían hecho construir unos emblemas de aluminio y ponerles unos imanes. Y entonces estos emblemas se colocaban en el maletero de los coches. El que conducía tenía el emblema más grande y el que iba al lado tenía el emblema más pequeño. Y los emblemas iban pegados en el maletero de mi coche, iban hacia arriba, y en el maletero de mi coche era un 131 y tenía la tapa del maletero recta, o sea, plana, y el otro coche era un Ford Fiesta que tenía en la parte de atrás inclinada y tenía los emblemas no se podían poner de la misma forma, pero al final los pudimos poner pegados con los imanes y quedaron bastante aceptables. Cuando llegamos a donde habíamos dejado los emblemas, que habíamos hecho una rueda de energía para cargarlos energéticamente y nos dijeron que nos fuéramos durante 1 hora lejos de allí porque los iban a potenciar, yo me puse a contactar y nos dijeron que ya había terminado la experiencia. Y yo, claro, yo me quedé como diciendo, joder, tanta preparación, tanto bocadillo, tanta ropa, tanta historia para esto. Y yo no le dije nada a mis compañeros, pero estoy seguro de que todos lo pensaron. Y nos montamos en los coches, nos quitamos. Yo llevaba calzoncillos largos, llevaba camisetas termoláctil como esta, pero de algodón, de estas gordas de las que se empleaban hace 30 años porque los inviernos eran inviernos de verdad. Jerseys, 2 abrigos, y nos quitamos los abrigos y nos montamos en el coche. Debíamos de estar como a unos 6 o 7 grados bajo cero. Y montamos en el coche, salimos ya a la carretera y el coche funcionaba normal. Pero al llegar al cruce con Belchite, el famoso pueblo de Belchite por la guerra, el coche, mi coche, se activó el intermitente. Y fui a seguir recto y no podía seguir recto. O sea, el volante yo lo intentaba mantener recto y me giraba a la derecha. Y yo le dije a mi compañero, al que venía conmigo, yo digo, no te lo vas a creer, yo digo, pero el intermitente se ha puesto solo y el coche ha girado solo a la derecha. Y dice, venga, dice, no habrá sido para tanto. Y yo digo, no, yo digo, te lo estoy diciendo totalmente en serio. Y seguimos por aquella carretera y nos encontramos a los 4 o 5 kilómetros de entrar en la carretera de Belchite, nos encontramos con un 124, no sé, 124, matrícula Zaragoza C,
que era verde y parecía nuevo, como si hubiese salido del concesionario esa misma tarde. Y nosotros íbamos a 100 por hora y cuando llegamos, que ya yo pensaba que nos lo tragábamos el coche, mi coche se conectó el intermitente izquierdo y lo adelantamos. Pero mi coche no hacía el ruido normal que hace un coche de diésel. Hacía un ruido más suave, más tranquilo, más... ni siquiera las ruedas, que era una carretera muy mala aquella, ni siquiera el roce de las ruedas con el asfalto hacía el mismo ruido. Parecía que el coche fuese levitando a un dedo del suelo. Pero el coche como si levitase. Y lo adelantamos a aquel coche y yo me fijé que iban dos señores mayores en el coche, pero mayores, cuando digo mayores hablo de 75 años, una cosa así. Y seguimos por aquella carretera y al llegar a un pueblo que no recuerdo, nunca me acuerdo cómo se llama ese pueblo, le dije a mi compañero que yo digo, más vale que conduzcan bien, porque si no nos van a tener que recoger aquí con pinzas, porque debajo había una curva a la derecha, porque yo esa carretera la conocía de mi trabajo como vendedor. Y había una curva a la derecha y a 100 por hora sin dejarlo y sin tocar el freno, porque el coche no frenaba, no aceleraba, era como si fuera solo. Pues giramos aquella curva a derechas, vimos el cementerio abajo y el coche no chillaron las ruedas, no hizo nada extraño. O sea, trazamos una curva de 180 grados, la trazamos a 100 por hora y por una carretera que apenas caben dos coches. Y mis compañeros sí que lo debieron de pasar mal, porque después me enteré de que a ellos no les conducían el coche. Y sin embargo a nosotros nos estaban conduciendo el coche. Y bueno, cuando nos enteramos de que nos estaban conduciendo el coche, ya llevábamos un buen rato dentro del coche caminando con él, porque llegamos a la conclusión de que nos estaban conduciendo el coche porque yo quitaba las manos del volante en las curvas y el coche giraba. El volante iba de izquierda a derecha, el coche giraba y ponía los intermitentes solo y bueno, hacía una conducción normal de carretera. Lo único que la velocidad para mi entender era demasiado rápido. A 100 por hora por aquellas carreteras era una locura. Cuando llegamos al pueblo viejo de Belchite, el que está bombardeado, se activó el intermitente izquierdo y cruzamos la carretera, porque hay un stop, pero nosotros no hicimos el stop. Subimos la montaña que hay hasta la carretera que te lleva a Zaila, y una vez llegamos arriba, y ya más tranquilos, ya habíamos llegado a la conclusión de que nos conducían el coche, porque nosotros no conducíamos, o yo no conducía en este caso, y mi compañero se dio cuenta de que no le estaba contando una bola, sino que era cierto que estaban conduciendo el coche. Yo le dije, mira, llevábamos un termo de café. Y le pregunté, ¿te apetece un café? Y dice, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerte un café? Y yo digo, sí, me voy a poner un café porque a mí me apetece tomarme un café. Y dice, ¿y qué vas a dejar de conducir? Y yo digo, no, voy a coger el volante con una mano. Yo digo, no sé para qué, porque el coche va solo, pero voy a sujetar la dirección y estiré el otro brazo, me giré hacia atrás, un termo que llevaba y los vasos de plástico, y me puse un café y me lo tomé de un trago, y mi compañero no tomó nada,
Y yo sí, porque la verdad es que yo llevaba todo el día también trabajando y era muy tarde, sería en las 2 de la mañana por lo menos, en aquel momento. Y llegamos al cruce de la carretera de Belchite con la carretera 232 otra vez, con la Nacional 232, y subimos las cuestas de Belchite, o sea, perdón, de Belchite, de Azaila, y al llegar ¿No oís las voces? ¿De verdad? Yo susurro, Juan Carlos las está escuchando. Dice que no callan. Que no callan. No, es que no puedo contarlo bien porque o sea, no lo puedo contar a gusto ni tranquilo porque se están metiendo por los auriculares. Yo no sé si son voces, si no son voces, pero yo tengo los dos focos iluminando hacia mí y se me apaga uno de ellos, lo apago, lo vuelvo a encender y funciona. Él solo se apaga, que ahora veréis cómo se enciende otra vez, lo voy a apagar, ¿vale? Porque está en marcha pero no funciona, lo voy a cerrar, lo vuelvo a poner y funciona. Pues yo tengo la espalda helada, que me estaba por levantar para ponerme algo, porque tengo toda la espalda helada. Y sí que es verdad que visualizo, como dice Juan Carlos, un hombre y una mujer, y te están hablando, que era lo que te iba a preguntar, ¿por qué dejas de contactar? Porque parece ser que tenés mensajes atrasados, o sea, hay gente que quiere contactar con vos. Porque lo que vos estás contando, yo lo estoy visualizando, y eso te pasa solo a vos, o sea, los otros no le conducen el coche. Con lo cual creo sí. que el contactado al que eligieron es a vos. Sí, pero ya os he dicho al comienzo de que yo quería llegar al contacto. Yo quería... Espera, que no te digo. ¿Qué has dicho, Moira? Que tengo la espalda helada. Yo me voy a quitar esto un poco. Yo lo que quería era contactar, por eso me esforcé y estuve 3 años intentándolo hasta que conseguí el primer contacto, que fue algo así como: mi nombre es Cándor y algo que no se entendía, y siempre que quieras contactar, y algo que no se entendía. Ese fue mi primer contacto. Y luego, a ver si se ha pasado esto ya. No ha terminado. Pues una vez que... es que es imposible ponerse. Los voy a echar para atrás. A ver si así... O decirles que por favor que los atendés luego, porque ahora estás... Sí, pero es que a ver si hablan otra vez, os lo voy a poner el micrófono. Yo me acaban de apagar ya 2 veces más el foco, ya no lo enciendo más. Ya que lo dejaremos, yo me voy a buscar una manta porque es esta zona, no sé si la ves, Javi, es la parte de la nuca al final. La tengo helada. Yo tenía calor. Vos tenés calor, yo estoy muerta de frío, pero todo esto, pero no es todo el cuerpo, es desde la nuca hasta el culo. Hasta el coxis. Hasta donde la espalda pierde su nombre. Eso es. Perdona, Freddy, estás contactando, escucho un murmullo. Sí. Freddy Krueger, porfa, escucha, bueno, esto queda grabado, con lo cual luego hacemos... Sí, pero luego sí que yo visualizo eso que se está conectando. Yo voy a buscar una manta. No sé. Muy bien. Es que me sabe mal seguir hablando si no está ella. No te preocupes. Sí, te escucha. Bueno, pues habíamos quedado que habíamos subido a Azaila, al pueblo de Azaila, y a la derecha hay un hogar de gente mayor y a la izquierda está la... Es imposible. Es que no puedo. No puedo hablar. No te dejan. No me dejan. ¿No puedes decir lo que te dicen? Pues no, porque no se han callado. Ahora hablan.
¿no? Es como como si hablaran, no hablan español, desde luego. Es una conversación que llevan dos personas, pero no entiendo lo que dicen. Mira, ahora A ver si van a ser del Tres Islas Atlas. Bueno, pues vamos a intentar seguir, a ver si... Nada, es que no puedo hablar y no me deja. Al final te va a tocar desconectar los auriculares y escucharnos por el ordenador o por el móvil, Sí. donde estés. Pues, Si no, no te van a dejar. No, es que no le dejan contar la experiencia. No, pero cuando tienen los cascos, que muchas veces pongo los cascos, sí que se escuchan cosas, ¿eh? En el programa. Es que no le están dejando contar las Eso pasa a veces, quiero que entienda la gente, no solo con los espíritus, sino cuando hay un contacto, no te dejan contar según qué cosas. No sé si a vos te pasó, José Manuel. sí, sí. En mi programa me ha pasado alguna vez, pero no tan fuerte como me está pasando hoy. A mí, por lo general, pues o me quitaban las cosas o básicamente me decían, esto se puede decir, esto no se puede decir, o esto lo tenés que decir. Ahora le he pedido a Juanfran que se silencie. ¿Los escuchas ahora? Porque a veces con Juanfran silenciado. Sí, los escucho igual. Yo llevo toda la noche silenciándome y él lo sigue escuchando estando yo silenciado. Sí, No, pero Juan Carlos lo escucha. Pero no, es que ahora es increíble los comentarios por el chat. Sí. Que yo he escuchado, que yo no he escuchado, que he escuchado un murmullo. Y acá están en el chat, todos son sensitivos, un poquito más, un poquito menos. Chari escucha murmullos. Otura había hecho una pregunta, a ver si nos dejan hablar de esto. ¿Cómo se contacta? O sea, yo quiero que termines el relato, pero claro, para la gente que no está en esto, o sea, ¿cómo se contacta? Vos dijiste por mantras, pero... Muchas ganas. Sí, pero había muchas personas ahí y todos recibían la misma información, ¿o era solo vos? No. Ese fue el primer problema por el que yo decidí dejar de contactar. Porque yo les dije que por favor se pusiesen a contactar ellos también, porque yo me cansaba. Porque hacer un contacto para mí era muy cansado. Hacer un contacto era mucha energía que tenías que desprender y acababas agotado. Y había días que contactaba 3 veces. Y era un día y otro día y otro día y otro día, así durante 2 años. Y eso... O sea que, perdóname, los otros no contactaban, solo eras vos. Exacto, cuando yo me enfadaba, entonces se ponían a contactar o a intentar contactar. Pero yo me daba cuenta de que los contactos que salían para mí no tenían ninguna base. Eran contactos muy qué guapos sois, qué bien lo hacéis, Dejaste de explicar y dicen que no se escuchan las voces. Ahora no se escuchan, es verdad. Porque dejaste de contarlo. Ahora no se escuchan. Es cierto. Y acá... Vale, porque siga que íbamos por Belchite, José Manuel. Íbamos por Belchite, a ver si pasa algo. Pero yo sigo teniendo el frío y sí es que es verdad que es un hombre y es una mujer de pelo blanco, y nunca dejaron de contactar. Vos cerraste el canal, pero ellos no. Yo solo he intentado contactar una vez en 35 años y fue por un problema que tuvo mi hija, que necesitaba contactar porque necesitaba saber qué tenía que hacer por un problema personal que tenía ella y lo hice. Y yo creía que no iba a salir nada y sí, salió un contacto que ella guarda y que lo da como bueno. Y para mí que ella lo dé como bueno, pues es importante. Porque eso quiere decir de que en momentos delicados yo
puedo volver a contactar. Y estábamos, ahora que no hay ruido, estábamos llegando al cruce de Azaila con la carretera de Escatrón, y cuando llegamos al cruce, la carretera de Azaila estaba a la izquierda. La que iba a Belchite, que había otra carretera que iba por otras poblaciones, por Vinaceite, hasta Belchite, pues quedaba a la derecha, o sea, era un cruce de 4 carreteras, de 2 carreteras, vaya, hacían una cruz. Y lo que hicimos fue girar hacia Escatrón. Y bueno, cogimos el coche, y aquella carretera era, si la anterior que habíamos dejado era mala, esta era pésima, porque era mi coche con otro coche igual de grande que el mío no hubiese pasado. O sea, si nos hubiésemos cruzado con otro coche igual, no hubiéramos pasado uno de los dos. Hubiéramos tenido que parar. Y llegamos a un sitio que yo lo llamo, en el libro que escribí, yo lo llamo paisaje, creo que es paisaje lunar o algo así, porque era como un paisaje lunar, como si estuvieras en la luna, porque había una luz muy, muy extraña, una luz muy, muy rara, como si reflejara la luz de la luna sobre una superficie gris. No sé si me explico suficientemente claro, porque sí. O sea, la luz de la luna se reflejaba en una superficie gris, y allí había unas máquinas enormes, unas máquinas que yo no o sea, yo lo llamo paisaje minero lunar, ahora lo recuerdo. Porque había máquinas tremendas, de estas que las ruedas miden medio metro más que tú, que se llaman dumpers, estos aparatos. Y bueno, ya han empezado otra vez. Y ahora sí que los he escuchado yo. Ahora sí que los he escuchado yo. Juan Carlos lo dijo, ya empezaron y yo estoy con el frío, o sea, estoy con la manta de la abuela y estoy con el frío en la médula. Alicia dice que entendió, no cuentes más, pero yo lo que escucho son personas que se quieren contactar. Bueno, pues lo dejaremos para más adelante, lo del contacto, porque no tengo yo intención de volver a contactar por el momento. Y bueno, estábamos en el paisaje este lunar, y lo que se veían era el trabajo de estas excavadoras enormes, como de mina a cielo abierto, con unas ruedas tremendas, o sea, unos dumper que eran brutales, que dentro podía caber un autobús tranquilamente, dentro de la pala del dumper, y todo eso lo vimos allí, pero yo... Joder, no sé si voy a poder acabar, nada, no, lo siento mucho, pero no sé si voy a poder acabar. No te dejan, no hay manera. Bueno, a ver, ahora que sé. Nada, no, es que no... Me fastidia mucho esto, A ver, ¿quieres que cambiemos de tema? Bueno, cambiar de tema. ¿Quieres que hablemos de otra cosa mientras, para ver si se apacigua un poco? Yo no es que me he ido, estoy prendiendo salvia, porque la pregunta también es, ¿cómo sabemos que son seres de otro sitio o no es una entidad oscura, ¿no? O sea, que quieren jugar con nosotros. O sea, sí, es esto que está ocurriendo ahora. Yo no lo sé, no lo sé. Yo por las dudas prendo, chicas, por eso me fui, he prendido la salvia, porque tengo un frío que no es, o sea, los fríos de Juanfran, los fríos que te dice Juanfran. O sea, vos estás muerto de calor. Ahora no. Que el otro día no
no tocaron el timbre. A ver, yo, como te he dicho antes, hablo desde el desconocimiento, porque inclusive he estado buscando preguntas sobre ufología y ni siquiera las preguntas que me venían las entendía. O sea que digo, pues mejor le pregunto desde el desconocimiento, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, y a lo mejor habrá gente que dirá, vaya pregunta más tonta, pero a ver, ¿por qué siempre cuando se trata de hablar de ovnis o esos objetos no identificados, ¿por qué siempre los dibujan o hacen fotos en platillos volantes redondos? No sé si me explico. ¿No hay otro tipo de nave? ¿O es que solamente, o es que ya han visto algunos redondos, o todos los que se han visto son redondos? Es que no lo entiendo. ¿Por qué no tienen otras formas? Yo en otra experiencia que tuve, era un platillo volante, efectivamente, era como un plato puesto al revés, pero tenía como debajo una forma aplatanada que salía por los extremos. Era una especie de tubo y acababa redondeado con unas luces. Me están torturando, no puedo hablar así. No te dejan. Ahora se calla. Acá sé que no, porque aparte Raquel se lo contestó. René preguntaba si no tenías el móvil puesto sobre una tarima que hiciera eco, pero está desde el ordenador, Sí. José Manuel. Tina, Tina sabe bastante del tema, dice que tienen varias formas. Las naves que yo tengo fotografiadas son un triángulo. Y luego hay unos el tipo tubo. Tipo palo, que vi una fotografía que entraba en un volcán en México y se veía exactamente el ovni entrando. En el volcán, porque se cargan con la lava volcánica. Sí, yo creo en todas estas cosas de las formas de las naves y todo esto, porque no he visto muchos avistamientos, pero algunos sí he visto y han sido naves diferentes. Por eso... Y ese avistamiento que se vio hace poquito, hace unos meses, que cruzó por Cataluña, toda la zona del Mediterráneo, que eran como muchas lucecitas seguidas. ¿Eso se ha llegado a saber lo que era? Como los satélites Starlink. Sí. Es que... Yo te mandé una foto recién, que era una punta, porque él me decía, pueden ser las estelas estaba sacando fotos porque iban hacia Montserrat, caían como si fueran meteoritos, pero me decía, esto no puede ser un avión porque caían uno tras de otro. Yo te acabo de mandar la foto. No sé si se puede ver acá. A ver, yo trato de mostrarla, pero a ver si se ven o no. Si le quitas luz al móvil, igual sí. Bueno, ahora parece que sí. Sí, ahora se ve bien. Son como un cometa, ¿no? Se ve como si fuera un cometa. Pero eran seis. Uno era el primero y los otros estaban como si fueran allá, como los aviones de ataque. Hay uno que manda adelante y los demás van detrás. Había seis, conté seis, de Montserrat. Pero parecen estrellas fugaces, pero me extrañaría así. Aparte era de día. Sí, era de día. Era de día. Ole, pues es un buen avistamiento. Era de día, había seis, como si estuvieran ahí, ¿cómo se dice la palabra? Era una esfera redonda, y la cola de fuego, o sea... Había seis, estaban en formación. Porque hay los aviones que van en formación, ¿no? Pues lo mismo de dirección.
pero así como en separación y en misma velocidad todos y parecía una formación militar, dudo que fuera una formación militar, era tipo esférico. Estos son los que nos encontramos siempre por las quintas. Sí. O sea, la forma que la ven parece una forma media rara, pero claro, la cámara, esta es la cámara de un móvil, ¿vale? Y no, lo que vos ves no es lo que queda fotografiado, ¿no? Lo que ves es imposible. De hecho, él va con los binoculares, porque aparte empiezan a hacer como movimientos, unas formas raras, y empezamos a comunicarnos por código Morse. Y una pregunta, José Manuel. Desde el desconocimiento, como siempre. Cuando empezaste a contactar con esta gente, por decirlo de alguna manera, estos extraterrestres, ¿qué tu intención o qué preguntas te surgieron en esos momentos? ¿O ya tenías algún planteamiento de qué preguntar? Porque aquí a mí no se me ocurriría ahora mismo nada. No sé, pues, ¿qué te inquietaba a ti en ese momento? Pues por el proceso que estaba viviendo la sociedad en este planeta, que estaba la Unión Soviética, estaba el Pacto de Varsovia, la OTAN, y siempre estaban... A mí me daba mucho miedo y luego fui al servicio militar, me daba mucho miedo una guerra atómica. Eso siempre me ha dado bastante miedo. Dime. No, ¿y tú crees que ellos han pasado ya por lo mismo que hemos pasado nosotros y por eso tienen tanta información? ¿O es que son seres superiores que lo saben todo? No sé, desarróllamelo un poquito. Bueno, no es que... Mira, ahora se han callado, por fin. No es que... Si queréis puedo continuar, aprovecho y continúo con la historia de... Tú mandas, José Manuel, como tú quieras. Pues voy a aprovechar y voy a continuar con la historia que hemos dejado a ver si puedo salir ya de esta carretera. Porque, bueno, el caso es que estaba yo hablando de las máquinas estas grandes, que eran máquinas de minería, y yo pregunté en varios sitios si había alguna explotación minera, alguna excavación minera, y no había ninguna. Y eso ya lo pregunté un par de días después, y es otra de las cosas que nos llamó la atención, de que no hubiera ninguna excavación minera o explotación. Y en ese trayecto fuimos a parar a otro pueblo que se llama Chiprana. Pero justo antes de llegar a Chiprana, como un kilómetro antes, había una pendiente en subida y a la derecha de la carretera, pero fuera de la carretera, en el arcén, bueno, incluso fuera del arcén, en el campo, ¿no? Había con el frío polar que estaba haciendo, había un señor con una camisa desabotonada, en manga corta y pantalón corto, y un cubo en la mano. Y a mí me llamó la atención. Y al señor este que dice también le llama la atención. Porque detrás de él venían dos chicas con la parte de arriba del bikini y un pantalón. O sea que no era... Si eran las 3 de la mañana, por ejemplo, y el clima que teníamos, que fue uno de los inviernos más fríos de los últimos 50 años, pues no, la gente o no tenía frío o estaba pasando algo que no acertábamos a comprender. Al otro lado de la carretera, por el lado izquierdo, iba otro grupo de personas que era más grande que el anterior,
pero estaban más altos y habría, pues, no sé, como 7, 8 o 10 personas, no me dio tiempo a contarlas. Y aquello también nos llamó muchísimo la atención. Y seguimos por la carretera, ya cuando llegamos a la Nacional 211, en ese momento de meternos en la Nacional 211, nos viene un SEAT 127 nuevecito y yo creo que ocupó nuestro mismo espacio. O sea, que no chocamos, no sé por qué, pero yo estoy convencido de que ocupó el mismo espacio que estábamos ocupando nosotros, el 127 lo ocupó. Y bueno, ¿habéis dicho algo? ¿Alguien de vosotros? Vale. No. Me ha escuchado algo, pero no hemos dicho nada. No, se borró el chat, se le paran las cosas y se le borró el chat a Xavi. A mí también se me ha borrado el chat. No, porque he oído yo no sé qué y creía que habéis sido vosotros. Bueno. No somos nosotros. Se ha borrado todo el chat. Bueno, pues se borró el chat. Yo aquí ¿Seguimos en directo? Sí, estáis en directo. Yo aquí se lo borró tengo. La gente puede escribir. A todos se nos borró. Vale. Se borró todo, ¿eh? A todos. José Manuel, quiero decirte que eso. Sí, dentro, nosotros lo seguimos teniendo, ¿eh? Yo lo sigo teniendo dentro del... En el ordenador está. En el ordenador está. Pero los móviles se borraron todos. Bueno, pues... A Raquel no se le borró. Raquel, ¿quieren contactar con vos? ¿Conmigo? No con Raquel. A Raquel no se le borró. Vale, a mí tampoco se me ha borrado el chat. Pero no estás con el móvil. Yo en el ordenador lo sigo teniendo. Bueno, pues el 127 ocupó el mismo sitio que ocupábamos nosotros y pasó a toda velocidad. Aquello yo sí que me asusté, pero me asusté de verdad, porque yo dije, de esta no salimos, porque ver venir un coche de cerca y vértelo encima... O sea, no hay palabras para explicar el susto que te puedes llegar a dar. Miedo no te da tiempo de tener miedo. Si acaso el miedo lo tienes después, pero en ese momento es una cuestión de salir de la situación como puedas, pero no podíamos huir porque el coche seguía yendo solo. Y seguimos adelante por la carretera. Y de repente, a lo lejos, se veía una luz azul y le dije a mi compañero, yo digo, mira, la Guardia Civil. Y dice mi compañero, pues sí, la Guardia Civil que viene con un coche antiguo. Pues mira, llegamos a la altura de la Guardia Civil y era la Guardia Civil de hace 20 años en aquel entonces, porque llevaban un Land Rover con una sirena y ponía Guardia Civil de Tráfico. Y aquello hacía ya 20 años que no se utilizaba. Yo buscando, y en mi libro está, conseguí una fotografía de la Guardia Civil de aquellos Land Rover, era de 1973, aquel modelo. José Manuel, o sea, hiciste un salto en el tiempo. Exacto, sí. Eso. O sea, estaban en bikini porque esa gente estaba en verano, pero usted estabas en otro tiempo, espacio-tiempo. Exacto, y todavía sigue. Lo que pasó después es que ya estábamos llegando a Alcañiz por la Nacional 211 y de repente se conecta el intermitente hacia la derecha, giramos a la derecha a 100 por hora y menos mal que había un camino, pero estaba asfaltado la entrada del camino. Y pudimos trazar la curva a 100 por hora, pero la pudimos trazar.
Y allí me di cuenta de que el coche, lo que os he dicho antes, no pisaba el suelo, porque por un camino de la grava y todo eso hubiera habido un ruido y una polvareda tremenda. Y ni se escuchaba el ruido de las ruedas al pisar la grava, ni se levantó polvareda, ni nada. Y el coche que venía detrás, por lo que estuvimos hablando después, sí que notaban que iban por el camino, por el ruido, por las piedras cuando pegan en los bajos del coche, por el polvo. Perdóname, ¿los que estaban atrás vieron Sí. lo mismo que vieron ustedes? Sí. O sea, la gente esa con bikini, el de la guardia, o sea, ellos no les conducían el coche, iban sobre el suelo, pero vieron, o sea, todos relatan lo mismo. Exacto, salvo una cosa que con los ruidos se me ha olvidado comentar, que ahora, gracias a Dios, ya no se oye nada, que es cuando me giré a tomar el café, a coger el café, por el cristal de atrás me asomé así un poco y vi que sobre el coche que iba detrás, si esto es el coche, a verlo, bueno, voy a poner con esta mano. Si esto es el coche, aquí encima y un poco detrás llevaban 4 luces encima del coche, que yo las veía, luego lo probé a mirar por el retrovisor y se veían. Y cuando llegamos al punto donde teníamos que llegar, les pregunté si habían visto las luces y me dijeron que no. Y es por la posición que tenían las luces con respecto al coche. Y seguimos por ese camino y llegamos, me puedo concentrar, es imposible. Siguen estando, ¿no? Sí. Bueno, a ver si lo consigo. Llegamos a la carretera de una pedanía que se llamaba Almuel y allí es el sitio donde habitualmente salíamos a ver el cielo, a contactar, a hacer pruebas físicas, a hacer todo lo que hacíamos en aquel tiempo. Y uno de los que nos estaban esperando vio los faros del coche y empezó a saltar, pero a saltar y a gritar como un loco. Yo digo, a este hombre, ¿qué le pasa? Y dice, bajad la ventanilla y encender la radio. Lo oía yo por el cristal. Y conecté la radio y es que nos habían dicho que a las 4:30 en punto estaríamos en el sitio y llegábamos siempre. Y a las 4:30 en punto, justo con las señales horarias, llegamos al sitio donde teníamos que estar a las 4:30, que era con el resto de compañeros. Con esto quiero deciros de que cuando nos dijeron que hiciéramos caso a los horarios, que no nos entretuviésemos, que hiciéramos todo tal y como nos lo decían, tenía su razón. Porque yo qué sé, si hubiéramos parado a hacer pis, ya no hubiéramos llegado a las 4:30 al lugar. Si hubiéramos podido parar, porque evidentemente no pudimos parar. O si hubiéramos estado cuando nos hicieron bajar del coche e irnos 1 hora a esperar, si hubiéramos estado 1 hora y 30 segundos, no hubiéramos llegado a las 4:30 en punto de la madrugada. O sea, fue una experiencia tremenda. Y luego yo contacté, nos dijeron que nos marcháramos allí porque nosotros íbamos dentro del coche, íbamos con la calefacción y íbamos bien, pero el resto de la gente estaba desde las 9:30 esperándonos en el campo, en el monte, y eran las 4:30 de la mañana a la hora que llegábamos nosotros al lugar donde nos esperaban. Y nos dijeron que ya que fuéramos a casa, la casa era de un compañero que se iba a casar y que contactásemos allí ya y que nos dirían lo que había pasado en ese viaje y que podríamos preguntar. Y bueno, claro, llegamos a esa casa y nos dijeron de que nos habían hecho una experiencia yo las dimensiones no lo tengo muy claro todavía de cómo funcionan,
pero que habíamos estado en una dimensión que corresponde a las personas fallecidas y que todo el mundo que habíamos visto era gente que había fallecido. Y nos preparaban para eso, para que no tuviésemos miedo en el caso de un ataque que pudiera darse, o para lo que nos estaban preparando, para lo que iba el mundo en aquella época, que era a una guerra nuclear, parecía que iba a una guerra nuclear. Pues nos hicieron que yo ahora cuando lo pienso, pues todavía tengo un cierto disconfort con aquel contacto y aquellas visiones de la gente que vimos, porque me acuerdo perfectamente de sus caras, de las caras de los coches, de la policía cuando nos enfocamos con las luces, la Guardia Civil, perdón, de todo aquello. O sea, fue una experiencia muy, para mí, fue incluso desagradable. Es que traumático. Pero claro, ahora voy a rascar un poco, porque vos decís que te dicen que era la frecuencia de las personas fallecidas. Con lo cual, aquí voy a hacer, porque Juanfran, vos preguntás, o sea, vos veías gente que estaba con bañador, gente que estaba con la cama, o sea, como si estuvieran haciendo la vida normal. Que luego yo, a los 2 o 3 años, en la Policía Municipal de Caspe pregunté si había habido algún accidente con algún autobús, algún autobús pequeño o de estos que parecen furgonetas o algo así, y me dijeron que sí, que había habido un accidente hacía muchos años. Y ya no quise preguntar nada más porque se lo pregunté a un guardia muy joven y no tenía mucha idea de lo que había pasado. Pero sí, en aquel lugar parece que hubo un accidente. Igual era algún autobús escolar que iba haciendo alguna ruta para llevar a los niños a un campamento o cualquier historia de esas, seguramente. Yo no lo sé porque había un señor que llevaba un cubo, que iba con la camisa desabrochada, con una camisa de verano desabrochada, azul y blanca, a rayas, en pantalón corto. Había 2 chicas que iban con la parte de arriba del bikini y pantalón vaquero. Había muchas cosas extrañas en la visión en concreto del grupo aquel. Luego, claro, estaba el coche, el primer 124 que vimos, que también de la manera que salió a la carretera y de la manera que lo alcanzamos nosotros, evidentemente aquello significaba que habían tenido un golpe tremendo. Y el 127 que se nos echó encima. Sí, yo he visto algunos vídeos por TikTok, por esa plataforma, de accidentes que han sido recogidos con cámaras de seguridad, donde, por ejemplo, salían en un cruce 2 coches colisionando a la vez que pasaba una persona con un carro y un niño. Así, esto lo he visto yo. Y no pasarle nada. O sea, y como tú dices, ¿no? Como pasó a vosotros con el 127, como que pasó por el mismo espacio y no ocurrió ningún accidente, y en esos vídeos pasa lo mismo. O sea, chocan esos 2 coches, pasan por el mismo zona donde están esas personas y no les pasa nada. O sea, no sé, algo muy raro. Porque están en 2 tiempos. O sea, están en 2 tiempos. El coche era de otra época y ellos pues estaban traspasando eso. Para mí es la única explicación. Perdona, que es que hay mucho ruido, no te he oído, Moira. Que para mí la única explicación es que son 2 tiempos diferentes. Vos lo viste, eso es lo que a mí me pasa. O sea, cuando yo digo que viajo en el tiempo, porque yo veo futuro y pasado y me pasa por encima, ¿no? O sea, yo no estoy en ese tiempo. ¿Qué es lo que yo le digo a Juanfran? Evidentemente hay
otra dimensión, que es donde está la gente fallecida, y hacen una vida normal, ¿no? Y hay como una interferencia. Y para mí, con el tema de gente que vive en otros planetas, pasa lo mismo. Es como que está todo siendo en el mismo momento, pero en diferentes, como si fueran las capas de las cebollas. Yo llegué a esta conclusión. Yo, la conferencia que voy a dar el sábado próximo es extraterrestres y paranormales más cerca de lo que imaginas. Así se titula mi ponencia, que voy a hablar de este caso. Y va a ser esto lo que voy a tratar de explicarles a la gente, a ver si consigo que lo comprendan, porque para mí esta gente no había cambiado de dimensión, habían cambiado quizás de plano dimensional, pero todavía estaban en esta dimensión. Y tú, José Manuel, nos pregunta Juan Carlos que si has tenido alguna repercusión por el tiempo que has estado contactando con estos seres o extraterrestres o como queramos llamar. ¿Repercusión a personal, física? Pues, físico, mental, no sé, personal, en tu vida cotidiana. Sí, bueno, ha sido, o sea, yo acabé siendo el malo de la película, porque cuando dije que ya no contactaba más, se me echó todo el mundo encima. Y dije que no contactaba más y me está torturando el ruido. Dije que no contactaba más y fue lo que pasó, o sea, que no contacté más y entonces el resto del grupo se me echó encima y yo les dije que lo sentía mucho, pero que ya no lo iba a hacer más el contacto. ¿Qué fue lo que te hace dejar? Porque aparte es como si tuvieras un terror a volver a eso, o sea... No, a volver a aquello no tengo terror, no me gustaría, eso sí que es cierto, no me gustaría volver. ¿Pero qué pasó? Hombre, ver esa gente, ver ese coche, esos coches, ver a la pareja de la Guardia Civil y todo aquello, y que luego te digan que toda esa gente había muerto cuando tú los hacía una hora que los habías visto caminar al lado de la carretera en ropa de verano o en el coche. O sea, es duro, ¿eh? Es duro. Sí. Sí, hay un camping ahí por la zona de Barcelona bajando hacia abajo, hacia Castellón, donde murieron más de 200 personas porque colisionó un tráiler que iba cargado de no sé si era gasolina, gasoil, no sé. Se quemaron muchos y suelen ver en algunos casos lo que tú dices, niños que pasan con calderitos de esto de la playa, gente en camisa desabrochada, pantalón corto, en bañador, se suelen verlos también. Sí. Sí, a los ataques que está relativamente cerca de Cádiz, está como a 3/4 de hora o algo así, y está muy cerca de Tarragona también. A mí ver, por ejemplo, cosas del pasado no me afecta. El problema es cuando te muestran cosas del futuro que todavía no pasó y cuando pasan decís, ¿y para qué las vi? ¿Por qué no lo puedo evitar? ¿No? Entonces te puedo entender perfectamente. Sí, porque esto era prepararnos para el futuro. O sea, esto era una parte de la preparación que estábamos nosotros teniendo para el futuro. Habíamos tenido pruebas físicas de soledad, de escuchar, marcharnos solos al monte, a un montón de kilómetros campo a través, caminando y escuchar de todo, desde voces, conversaciones, animales, viento y estar tú solo. O
O sea, que no podías pedir ayuda a nadie porque no te escuchaba nadie, ni había teléfonos móviles, ni había nada. Tina está diciendo, Tina hizo algo que le pasó, y yo lo he escuchado varias veces, que se sacaron una foto en un monte y no salen en las fotos, sino que salen figuras geométricas. Yo lo he escuchado eso, de sacar fotos. Bueno, creo que a Freddy le pasó todo lo contrario, sacar una foto de alguien que no estaba, vos no lo estabas viendo, pero sale en la foto. ¿Te pasó eso alguna vez dentro de los contactos? De hacer fotografías y que salían cosas que no tenían que salir. Sí, me pasó una vez. Y exactamente no sé lo que era, lo que salió, porque era una cosa que claramente era metálica, pero le daba una luz, estaba como iluminada anaranjada, o sea, con una iluminación anaranjada, y parecía que se cruzaban dos hierros, no sé, es que se veía muy, muy mal la fotografía, y por ahí andará, porque no la tiré yo la fotografía. Por algún sitio de la casa estará. A ver, dice Alicia, si sentimos y vemos a los del otro lado, ¿por qué no podemos ver a los seres de otro planeta? No, sí que los podemos ver, claro que los podemos ver. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que para verlos hay que una de dos. O los que cuando los ves no son los que tienes que ver, o tienes que tener una preparación para poderlos ver. Es mi forma de explicarlo, ¿eh? No quiero decir que tenga que ser así, pero yo creo que mi punto de vista es ese. Juan Carlos dice, yo estoy de acuerdo, es que hoy por hoy los contactos se hacen a través de los sueños, o gente que tiene mucha facilidad para ir al astral, ¿no? Que los contactos ya son más físicos, porque yo, por ejemplo, con la persona que es mi maestro, fue en un astral, bueno, no estaba dormida, y fue así. Creo que ahora están siendo de esa manera, son más amables. Claro. Y cuanto más tiempo llevas, más cosas te enseñan, menos fríos son, porque hay que tener en cuenta de que yo cuando empecé a contactar con esta gente eran muy fríos, eran literalmente muy fríos. Y Sí, poco a poco a una broma incluso gastaban, una broma incluso llegaron a gastar. Pero sí, es tampoco verdad. tampoco puedo decir que fueran unos cachondos. No. También creo que depende de dónde vengan, ¿no? O sea, de qué zona vengan, son más, pues, rígidos que otros, ¿no? Yo los dos que contactaba, uno era de las Pléyades y otro era de Orión. ¿Y en algún momento te han llegado a pedir ayuda? ¿Una de las veces que has contactado? ¿Ayuda? ¿A qué te refieres, Juan? A ver, ayuda, me refiero a que tú a lo mejor intentas contactar con ellos porque tienes alguna inquietud, pero a la vez que tú tienes inquietud por saber algo del futuro, ellos a lo mejor tienen alguna inquietud en nuestra vida diaria o en la persona que está contactando. ¿No te han pedido algo? Sí, esto es muy, muy, muy claro, porque ellos te estaban preparando para una misión y querían saber si te sentías apto para realizar aquella misión. Y claro que yo me sentía apto porque seguía todos los contactos que ellos daban, los seguía al pie de la letra. Y tanto yo como otros compañeros. Y una duda que tengo yo que de todas muchas, que las tengo todas, porque como te he dicho antes, no Sí. tengo todas.
nuestro cuerpo físico es muy diferente al de ellos. El de ellos, supuestamente, por lo que han contado la gente que los ha podido ver, son seres de X tamaño, en algunos casos de un color específico, ojos grandes rasgados. ¿Tú piensas o crees o sabes que puedan físicamente ser igual que nosotros por dentro, por ejemplo, ¿no? Que tengan sus enfermedades, sus órganos, su mente, su cerebro, no sé? Yo, el tema de las enfermedades, no tengo ni idea. No sé si tienen las mismas enfermedades que podemos tener nosotros, pero sí que te puedo decir de que por ejemplo, estos dos que te he dicho, que contactaba yo, pasaban los dos de los 2 metros de altura, sí tenían los ojos rasgados, tenían los ojos muy claros, la verdad es que eran jugadores de baloncesto, eran tremendamente grandes. O sea que llegas a verlos. Sí, los llegué a ver, claro. Pero... ¿Y tú crees que en el tema paranormal, ya que yo sé que tú también estás muy metido en este tema, porque eres investigador también, que se han dado casos en algunos lugares abandonados que han aparecido sombras de 2, 3 metros de altura? ¿Crees que tiene algo que ver con ellos o con personas fallecidas de ese lugar? Yo más bien creo que en la segunda cuestión que has planteado. Son seres de ese lugar, ¿no? Que hayan fallecido en esa casa. Sí. Lo digo por la altura, porque yo estuve investigando en un lugar donde la persona que me llevó allí fue porque vio a un ser muy grande, y me dijo incluso que aproximadamente casi 3 metros de altura, oscuro, y lo vio tan real, que le parecía físico, aunque demasiado exagerado. Pero por el lugar donde salió jamás pensaríamos que era alguien físico que hubiera fallecido en ese lugar. O a lo mejor no falleció en ese lugar, o vete a saber lo que ha podido pasar con ese ser tan alto. Porque yo sé que hay seres, igual que hay seres de buena voluntad, hay seres de mala voluntad. Y cuando tú me planteas que era un ser oscuro, o sea, que pues eso me hace pensar en el aspecto que tiene como entidad, ¿no? Sí, más o menos. De hecho, la persona que lo vio roza los 2 metros, es como Xavi de grande, y lo único que le ocurrió en ese momento fue cerrar los ojos y gritar. Le pegó un grito para que se fuera, y cuando abrió los ojos ya no estaba. Claro, sí, es que en este mundo, cuando te encuentras con algunas cosas, o gritas o te ahogas. Yo reconozco que la primera vez que vi, lo mío es una pantera de 3 metros, yo me asusté. O sea, porque claro, todo lo que no es parecido a uno suele asustar. Luego te vas tranquilizando, ¿no? Sí. Yo, la verdad es que no tengo conocimiento de muchas, porque cuando yo fui contactado no existían las revistas de Más Allá, Año Cero, Karma 7 sí que existía, Espacio y Tiempo, todas las de Jiménez del Oso. Y lo que te llegaba era lo que tú investigabas por tu hacer, ¿no? O sea, por tu contacto, por tus preguntas. O sea, en ningún momento a mí se me hubiera ocurrido decir que hay contactos de 30 o 40 civilizaciones. Que por lo que me has dicho tú, seguramente lo sabrá.
Y preguntan por aquí por el chat, Chari López, ¿los seres extraterrestres tienen límite de tiempo físico? O sea, ¿fallecen como nosotros aquí en nuestro plano? ¿Tienen un límite? Sí, lo que pasa es que su tiempo es muy largo. Diferente. Mira, hay una cosa que a mí me llama la atención ahora, bueno, hace unos años, que a mí me decía siempre que se llama Kalbach, que por eso se llama mi programa Kalbach Televisión, me decía que tenía mi edad, pero claro, tenía mi edad con el concepto de que la Tierra cumple un año cuando da la vuelta al Sol. Entonces su planeta, yo no sé cuánto tiempo tarda en dar la vuelta al Sol. Yo no creo que con 18 años lo nombrasen, no sé, capitán de nada, por decir algo. Y claro, porque en su mundo o en su planeta, imaginamos que da la vuelta a otra estrella, a otro sol, y si tarda más tiempo, pues su calendario es diferente al nuestro, evidentemente. Por eso, exacto, incluso cuando la gente va al espacio, según el tiempo que pasan en el espacio, cuando vuelven, notan un envejecimiento en sus familiares, pero ellos se sienten más jóvenes todavía, no se deterioran. Sí. Bueno, yo la verdad es que sí, yo el conocimiento que tengo de la navegación espacial es por lo que he visto en la televisión y por lo que he leído en los libros y todo esto. Y sé que los astronautas vuelven más jóvenes debido a la velocidad, pero claro, yo nunca me he planteado cómo pueden volver unas entidades que viajan a velocidades cercanas a las de la luz. Es que, por lo que a mí me explicaron, pasando el cinturón de Orión, la parte del cinturón de Orión es el no tiempo, con lo cual, una vez que atraviesan eso, cambian del tiempo, porque no sé cuántos millones de años, que eso es otra. O sea, para llegar a nuestro sistema tardan millones de años. Claro. Entonces, capaz que a vos te estaba hablando una persona de 50 años, pero te llega la información como si tuviera tu edad. Exacto, es lo que quería decir yo. Eso es lo que quería decir, que la edad no se puede, o sea, se puede comparar en cuanto a lo que tarda tu planeta en orbitar el Sol que lo calienta, pero nada más. De hecho, por ejemplo, Gunt, que es el hermano él murió en las guerras de Orión y te habla de la guerra de Orión como si hubiera pasado ayer. O sea, y eso es verdad que yo, por ejemplo, con el tema del tiempo ya me estoy haciendo un lío porque es como que no hubiera ni pasado, ni presente, ni futuro. Yo se lo hablo a veces a Juanfran porque digo, es que es como que todavía siguen ocurriendo las cosas o las del futuro en este momento, ¿no? O sea, sí, pero me gusta pensarlo. Sí, pero cuando me toca el tema de la pantera, ahí ya digo, voy a tomarte unas vacaciones, o cambio de pastilla, medicación o algo, porque no... Vale, Xavi me hizo una pregunta, cuando yo le digo, mira, es que veo esto y tal, y la pregunta clave, cuando estamos tú y yo, ¿aparece? Y digo, no. O sea, es como una conexión, pero... O sea, yo lo puedo entender porque así como hay personas que son medium y ven seres fallecidos, de hecho yo los veo, pues solo que pues es de otro planeta. Es la única diferencia. Bueno, y si no me equivoco, la semana que viene, cuando vas a hacer el congreso que tenéis preparado en Alcañiz. Sí. Cuéntanos. Vais a tener una persona ahí que ha estado en nuestro programa y que es muy interesante lo que cuenta, que es... Andrés, sí, Andrés, que con su FM, su experiencia cercana a la muerte. San Pedro. Sí, San Pedro, yo también lo tuve en el programa
y es una persona que, nada, hablé un minuto con él y lo invité al congreso porque digo, este hombre tiene que estar en el congreso porque en un minuto, no pasó más tiempo, yo digo, porque lo que habla lo tiene que escuchar la gente. Es una maravilla. Y yo es una de las conferencias que espero que la gente esté atenta y le haga muchas preguntas porque tiene muchas preguntas para contestar. Y bueno, si queréis os digo las ponencias y los horarios y todo eso. Contanos qué va a pasar el domingo que viene, así un poco de publi. No sé si Raquel puede poner la información o cómo contactar, porque está allí en Teruel, ¿no? O sea, en tu pueblo. Sí, en Alcañiz. Raquel, no la conozco yo, Raquel, pues. Raquel es nuestro contacto en off, es con la que nos contactamos, es la persona que está controlando el chat, es parte del equipo, pero no la viste en la previa. Pues no bueno, no lo sé, habrá muchas Raquel, pero no tengo conocimiento de esta Raquel. Bueno, pues empezaremos a las 10:30, empezaré yo, porque yo, como es la primera conferencia que voy a dar, me pedí ser el primero, ya que nos falló Aldo Linares por unos, no sé cómo decirles, porque no tienen nombre para mí. Por unos caladuras que les dije yo que fueran a... Yo me llevaba muy bien con Aldo y les dije que había un congreso, que iba a ir a Aldo Linares y que les confirmase. Ya me había dicho que lo tenía que mirar y que ese domingo, ese sábado, lo iba a confirmar. Yo digo, bueno, pues ya que vais a verlo, yo digo que os lo diga y ya seguimos trabajando. Pero eran un grupo de jóvenes con mucha herencia por la fama. Y lo que hicieron fue que yo llamé a Aldo por teléfono, no me cogió el teléfono, al día siguiente tampoco me cogió el teléfono, hicimos una reunión y me dijo una de las chicas, dice, no llaméis a Aldo Linares, que a partir de ahora yo le llevo las cosas. Y yo digo, ¿pero qué dices tú? Y nada, yo digo, pues nada, yo no estoy para hablar contigo, yo estoy para hablar con el ponente. Yo digo, y si no quieres que hable con el ponente, pues bueno, yo digo, y con lo que estáis pidiendo por venir al Congreso, yo digo, no os necesito. Y así fue lo que ocurrió. Y pues sí, la verdad es que es una lástima, pero oye, estamos trabajando la gente de aquí, lo estamos llevando muy bien y el cartel desde luego es de lujo, salvo yo. Sales tú. Pero mira, gracias a que no vino uno, vos vas a contar tu experiencia. Eso es cierto, eso es cierto. Y luego viene a las 12 del mediodía, viene Raúl López con las voces de Marcelo Bacci, sintonizando el más allá, que es una conferencia que tampoco hay que perderse. Es un señor que contactaba a través de una radio de válvulas antigua, que grababa él lo que le salía a través de la radio de válvulas, o sea, tremendo. Una experiencia tremenda. Después a las 4 viene Miguel Labrador con Las piedras de los dioses. Es un escritor que ha escrito un libro sobre la construcción en... ¿Cómo se llamaba este sitio? No sé si lo voy a decir bien, en Goetitepec o algo así. Y va a hacer una puesta para la gente sobre las piedras de los dioses, cómo se construyeron las construcciones que hay allí, porque no cabe ni una hoja de afeitar entre piedra y piedra, o sea, es espectacular aquello.
Luego a las 5:30 estará Andrés San Pedro con Morí para entenderlo todo. Y a las 7 de la tarde estará Pedro Amorós con Contacto de otra dimensión, las pruebas. Y bueno, tenemos un teléfono donde reservar las entradas que quiera la gente por no quedarse sin entradas, porque estamos a una semana vista de la charla. Pues es el 614, a ver, es el 6, si no lo miro no lo voy a hacer. Un segundo, porque con tanto móvil es complicado. Un segundo y os digo el teléfono. A ver. ...652-586-490. Lo repito, 652-586-490. Esto es para la gente que quiera comprar la entrada por Bizum y se les envía las entradas por WhatsApp y con esto ya pueden entrar. También decirles que quedan muy pocas entradas. El precio son 10 euros, ¿no? ¿La entrada? Sí, son 10 euros. Deciros que la entrada son 10 euros y que envíen un WhatsApp al 614-05-5747, 614-05-5747 para reservar la entrada y luego poderla abonar en el número de WhatsApp que os he dado para hacer el Bizum. Y con esto ya tenéis la entrada porque se os envía inmediatamente la entrada. Y a ver si ha dejado de hacer ruido esto. Sí. No, lo que pasa es que hay dos ruidos. Uno, cuando Juanfran saca el micro, que es un ruido que ya conocemos, y otro es la conversación que ahora ya yo no puedo. La conversación se acabó. Y bueno, pues esto va a ser el sábado que viene en Alcañiz, que ya lo ha puesto Raquel, Congreso Alcañiz, Teruel, dirigido por José Manuel Salafranca, sábado día 28. Teléfono para adquirir las entradas es el 652-586-490. Muy bien, Raquel. Pues esto va a ser el Congreso. Está patrocinado por Caja Rural, por Diputación de Teruel y por el Ayuntamiento de Alcañiz. En Alcañiz, José Manuel, habrá, me imagino, hoteles, digo, porque la gente que vaya de lejos, hay lugares para quedarse a dormir, el que quiera quedarse a dormir. Sí, hay muy buena oferta hotelera, porque además tenemos aquí el circuito de Motorland, que se corre el Campeonato del Mundo de Motociclismo, pruebas internacionales de velocidad, en fin, o sea, por hoteles, que esté la gente tranquila, que hay mucha capacidad de hotelero. Y bueno, yo lo que espero es llenar el teatro y quedarme por lo menos satisfecho porque la gente haya venido y que la gente se vaya satisfecha a su casa. Tenemos colgado, creo que en nuestras redes, el cartel, porque es bueno poder fomentar que se hagan estos congresos, ¿no? Porque cuestan mucho. Creo que dijiste que hacía 30 años que no se hacía un congreso de ufología o una cosa así. O sea, vos sabés, Juanfran, lo que cuesta hacer estos congresos, con lo cual, aunque no vayan, por favor, compartan, porque es la forma de poder hablar de todo esto, ¿no? Claro, sí. Yo pienso que en los congresos es donde haces amistades que luego permanecen en el tiempo y donde conoces gente con la que puedes hablar. Y en muchos sitios y muchos grupos o asociaciones se echan para atrás o tienen que dar un paso atrás a la hora de hacer un congreso, porque muchos ponentes o la mayoría de los ponentes suelen pedir un caché. Y tengo que decir que los que van al congreso de Alcañiz no cobran ninguno, solamente se le paga el viaje y la estancia y la comida que se hace el día. Y es muy de agradecer, porque eso facilita mucho el que la gente que quiere que esto se conozca
pues pueda hacer los congresos. Pues sí, o sea, aquí veo una pregunta que se grabará, sí, se va a grabar y no sé si la semana siguiente o la otra, yo creo que será la otra, se pasará por YouTube, pero lo bonito es estar en el congreso. Sí, lo que pasa que no, perdona, José, es que nuestra Chari es de Cádiz, le queda un poco lejos. Jolín, Pero pues. igual yo te veo. Yo si me manda alguno de tus amigos esos que viajan al viaje de la luz, yo subo, que son 4 horas, ¿no? Juan Fran, que mi pantera dice que a la noche te va a ir a visitar en sueños. Pues que sea rosa, que las panteras rosas me gustan. No, este es negro con muchas cicatrices. No, pues déjase que se acueste con Xavi. Deja solo allí en Tarragona. Bueno, chicos, llevamos 1 hora y 45. Sí, vamos a ir terminando. Vamos agradeciendo a toda la gente que nos ha acompañado en el chat. Ha habido gente nueva. Les agradezco mucho que nos apoyen porque esto nos facilita el trabajo y nos da ánimo para seguir. Quiero agradecer, como no, a Raquel, que siempre está atenta y pone todo lo que tiene que poner en el chat y controlando. A mis compañeros, como siempre, felicitar a Xavi, que es su cumpleaños. Y a José Manuel, como no, por agradecerle enormemente el que nos haya contado su experiencia, que me haya abierto un poquito más la mente a lo que es la ufología, que yo no la conozco para nada, aunque lo de la pantera aún me lo reservo. Y nada, que es una forma de picarme el gusanillo para que poco a poco me vaya introduciendo un poquito más en la ufología. Pues muy bien, Juan Fran. Pues yo deciros muchas gracias por haberme invitado y nada, he estado muy a gusto, salvo los momentos que he pasado que no sabía ni lo que estaba diciendo, por lo que quiera que haya sido, pues, pero ahora ya se ha calmado, como ya no hablamos de nada, pues se calma. Y nada, que muchas gracias por haberme invitado y que ha estado muy entretenido. La verdad que sí, fue muy entretenido porque aparte creo que pudimos interactuar. Estas 2 personas quisieron acompañarte en la entrevista, fueron 3 y me encantó, se me hizo muy rápido y me gustó lo humilde que fue tu experiencia, ¿no? O sea, cómo lo contaste, o sea que te agradezco muchísimo. Y saludos a todos. Y acá Juan Carlos dice que seguís conectado. Es que el que cortó el canal fue José, pero estos 2 seres siguen conectados, por si te interesa. Pues bueno, si quieren decir algo, ahora cuando cortes la emisión, voy a estar 5 minutos o un poco menos esperando. A ver si quieren decir algo. Nada, gracias a todos. Correcto, muchas gracias a todos. Termina, Moira. Y nada, que gracias a Raquel, porque a veces estamos aquí y ella no se ve, nosotros tenemos la cara visible. Pedir disculpas porque a Xavi le agarró un calambre en la pierna y se tuvo que echar, y lo tengo aquí. Yo creo que hoy cumplió 29, está un año de 60 y está la. Así que nada, gracias a todos los que han estado y los que siempre están con nosotros y poquitos, pero bueno. Venga, pues un abrazo a todos y les esperamos dentro de 15 días, si no ocurre nada, con un nuevo invitado o invitada. Ya lo contaremos. Te toca a vos. Esta fue mi lado, así que nada, que tengas mucha suerte el domingo. Contanos cómo es, cualquier cosa que necesites, José Manuel, pues nos avisa. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Besos a todos.